días. Antes de dar por iniciada la presente audiencia, le voy a pedir a las partes que se individualicen por parte de la Fiscalía. ¿Quién comparece? Buenos días, licenciada Linda Georgina Regalado Porras, agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida, con datos y formas de notificación ya debidamente registradas ante la administración de este tribunal. Gracias. Buenos días, su señoría. Comparece el licenciado Carlos Arturo Brito Nava, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Vida, con datos y forma de notificación ya previamente registrados ante la administración de este tribunal. ¿Por la defensa? Buenos días, licenciada Silvia Larisa Portillo Ramírez, defensora particular, con datos y forma de notificación ya debidamente registrados ante la administración de este tribunal. Gracias, licenciada. ¿La acompaña? Buenos días, licenciada Diana Yanet Delgado Ortega, defensora particular, con datos y forma de notificación previamente registrados. Gracias. La persona que está a su lado me puede proporcionar su nombre completo, por favor. Buenos días, Raquel Castillo Padilla. Gracias, señora. ¿Las partes tienen alguna solicitud? Sí, su señoría. Gracias. En vista de que se ha formulado imputación y se le ha dado al imputado la oportunidad de declarar, esta Fiscalía solicita, en base a los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio agravado en razón del parentesco, cometido en perjuicio de quien en vida respondiera el nombre de Alejandro Campos Rodríguez, toda vez que de los antecedentes de investigación se desprenden datos de prueba que establecen se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, así como también que existe la probabilidad de que el imputado lo cometiera. Los hechos que motivan nuestra solicitud son los siguientes. El día 24 de diciembre del año 2014, aproximadamente a las 5:40 de la mañana, en el domicilio conyugal ubicado en la calle Reforma 321, interior 5A de la colonia Lomas de Chapultepec, México, Distrito Federal, el señor Alejandro Campos Rodríguez es privado de la vida tras ser apuñalado en diversas ocasiones por su esposa, la señora Raquel Castillo Padilla, después de que ésta se percatara de que Alejandro había embarazado a su compañera de trabajo, la señora Yanina Domínguez. Tales hechos acreditan en el grado de probabilidad requerido los elementos del tipo penal de homicidio agravado en razón del parentesco. Primero, la privación de la vida, elemento que se encuentra acreditado por el informe de necropsia elaborado el día de los hechos por el médico legista Pedro Miguel Valeriano, el cual determinó que la causa de muerte del señor Alejandro fue una de las dos heridas punzocortantes que recibió en el área del tórax, herida que poseía una firmeza tal que atravesó el esternón y terminó por perforar el pulmón izquierdo de la víctima, causándole una muerte casi inmediata, lo cual evidencia que la lesión fue provocada por un agente externo imputable a diversa persona de la víctima. En cuanto a la probabilidad que existe de que el imputado cometiera el delito en cita, esto en calidad de autor material, según lo que establece el artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal, contamos con la declaración de la señora Cristal Fernández Martínez, la cual manifiesta que el día de los hechos, mientras se encontraba trabajando en su departamento por la madrugada, es llamada a la puerta por la señora Raquel, la cual le dice que la auxilie, ya que la regó. Cristal posteriormente llama a emergencias para darse cuenta que Alejandro se encontraba desplomado en el suelo de su departamento, ensangrentado e inconsciente. Contamos también con el reporte policial del agente Olavarrieta, el cual manifiesta que el día de los hechos, aproximadamente a las 5:40 de la mañana, es llamado por la central, la cual informa de unos probables hechos delictivos cometidos en el domicilio conyugal ya referido. Al llegar al lugar, el agente se percata de que hay un sujeto tirado en el suelo, desangrándose, que está siendo atendido por los paramédicos. Asimismo se percata de la presencia de dos mujeres, Cristal Fernández Martínez y la señora Raquel Castillo Padilla, la cual se encontraba en una aparente crisis nerviosa. Esta última es llevada al hospital por este mismo motivo en calidad de detenida, por ser la principal sospechosa de haber cometido el delito de homicidio en contra de Alejandro. Es la propia señora Raquel quien manifiesta en su declaración el haber tomado un cuchillo de la cocina justo en el momento en que discutía con Alejandro. Así queda evidenciado el dolo con el que actuó la señora Raquel,
ya que era necesario aplicar una fuerza y dirección determinada al ataque para provocar una herida de semejante magnitud. Además, cabe destacar que no fue una, sino dos heridas potencialmente peligrosas las que recibió el señor Alejandro en el área del tórax. En cuanto al lazo de parentesco que exige el tipo penal en referencia, se acredita primeramente con la declaración de la propia señora Raquel, quien manifiesta en su declaración que tenía más de 10 años de casada con el señor Alejandro. Asimismo, la señora Yanina Domínguez y la señora Cristal Fernández Martínez declaran que tenían conocimiento de que el señor Alejandro y la señora Raquel efectivamente eran esposos. Se cuenta también con la evidencia material recabada el día de los hechos por el criminalista de campo Manuel Higareda, entre la cual destaca un cuchillo de cocina marca Tres Claveles con restos biológicos, arma blanca de gran magnitud que fue utilizada por la señora Raquel para privar de la vida al señor Alejandro. Es por todo lo anterior, y habiendo analizado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo acontecieron los hechos, y sin haberse actualizado ninguna excluyente del delito, que esta Fiscalía solicita se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio agravado en razón del parentesco, cometido en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Alejandro Campos Rodríguez. Es cuanto, su señoría. ¿La defensa tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. Adelante. Esta defensa se opone a la solicitud de vinculación a proceso a mi representada hecha por el señor fiscal. Esto con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no cumple de manera conjunta los parámetros establecidos en dicho numeral, el cual plantea como necesario no se actualice un excluyente del delito. Lo que acontece en el caso en particular, puesto que nos encontramos ante la presencia de legítima defensa. Por lo tanto, la conducta no puede ser sujeta de reproche. La defensa no niega la privación de la vida de quien en vida respondiera al nombre de Alejandro Campos Rodríguez, así como tampoco que esta conducta la haya realizado la señora Raquel Castillo Padilla, pero sí refuta rotundamente la atribución hecha por la Fiscalía de la comisión del tipo penal denominado homicidio en razón de parentesco, puesto que la misma solamente evitó la materialización de un bien jurídico propio, la vida, utilizando una conducta defensiva y necesaria para neutralizar aquella lesión que ya varias veces la había mandado al hospital por la gravedad de las mismas. Es decir, actuó bajo legítima defensa, prevista por el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal, la cual existe si, como en el caso, se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho, protegiendo bienes jurídicos propios, siempre que exista racionalidad en los medios empleados y necesidad de defensa, y no mediare provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte de la agredida. En el caso particular, se actualiza una agresión real. Esto, como se desprende de la declaración rendida por mi representada ante el agente del Ministerio Público, Jorge Blanco San Román, el 23 de diciembre del año 2014, en donde nos narra cómo fue que el occiso le propinó varias bofetadas para luego arrojarla al suelo, momento en el cual Castillo Padilla sufre una lesión en la cadera, retirándose del lugar Campos Rodríguez para luego regresar y continuar golpeándola en el rostro. Esto corroborado con la hoja de atención a urgencia elaborada por Ricardo Martín Toscano el 21 de los mismos. Aunado a que Castillo Padilla ya había sufrido innumerables agresiones tanto físicas como psicológicas por el que era su esposo. Pues como se pudo observar en las fotografías tomadas por la señora Cristal Fernández el 18 de noviembre de 2014, fotografías proporcionadas ante la Fiscalía, como se desprende de los datos que obran en la declaración de la misma, ante el agente del Ministerio Público Jorge Blanco San Román. Se puede observar un claro ejemplo de las lesiones propinadas por Campos Rodríguez hacia mi hoy representada. Se tiene que tomar en consideración las características individuales del hoyo occiso, es decir, un hombre de 1,80 metros de estatura, 80 kilogramos de peso, un hombre adulto,
sano, más fuerte, en contraposición a las características individuales de Castillo Padilla, optando la misma por utilizar los medios que tenía a su alcance, un cuchillo, ya que se encontraba en la cocina, lo cual resulta totalmente razonable tomando en consideración el contexto en el cual se desarrolló aquella agresión de un hombre más fuerte y más violento. Pues es bien sabido que se encontraban en un lugar cerrado, sin personas, sin ayuda, en la noche, ante la presencia de una persona que había sido su agresor durante tantos años, quien la había mandado al hospital en varias ocasiones por la gravedad de las lesiones propinadas, y de quien bien era sabido que después de 2 bofetadas se desencadenaba una gran golpiza. Protegiendo Castillo Padilla en todo momento bienes jurídicos propios, resultando totalmente absurdo exigirle a mi representada una conducta mesurada y precisa. Ahora bien, abordando otro de los elementos de la causa de exclusión del delito, podemos referir que la agresión fue totalmente injusta, ya que no me dio provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte de Castillo Padilla hacia Campo Rodríguez, ya que no se acepta como razonable la explosión violenta desencadenada por él mismo al recibir unas palabras de desaprobación por parte de su esposa. Por lo tanto, esta conducta no puede ser sujeta de reproche, ya que encuadra en la descripción típica denominada legítima defensa, prevista por el artículo 15, fracción 4 del Código Penal Federal. Y es con todo esto, esta defensa solicita no se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, señorita. Gracias. Una vez que la señora Raquel Castillo Padilla ha sido vinculada a proceso por el delito de homicidio en razón de parentesco, ¿tienen las partes alguna otra solicitud? Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, en este momento y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se abra el debate para la imposición de medidas cautelares. Adelante. Una vez que se ha vinculado a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla, cumpliéndose así con la primera y segunda hipótesis previstas en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la imposición de estas medidas cautelares con el fin de asegurar la presencia de la imputada en el procedimiento y evitar la obstaculización del proceso penal a celebrar, ya que existen múltiples datos objetivos que conducen a entender razonablemente que la señora Castillo Padilla, por falta de arraigo y por la pena que podría llegarse a imponer, pudiera tener interés en fugarse de este territorio y que no se va a someter al presente proceso penal. Además de que en el particular existe riesgo fundado de que se cometa en contra de uno de los testigos algún acto que afecte su integridad personal. Establecido lo anterior, se solicita la imposición de las siguientes medidas cautelares contenidas en el numeral 155 del ordenamiento legal citado con antelación. Fracción primera. La presentación periódica ante el juez o ante la autoridad distinta que usted designe durante el lapso de cada semana. Fracción segunda. La exhibición de una garantía económica consistente en la cantidad de 45,000 pesos. Fracción quinta. La prohibición de salir del Distrito Federal sin autorización del juez. Fracción octava. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la testigo Janina Domínguez. Este Ministerio Público es conocedor que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez contra Ecuador 3 requisitos indispensables para la imposición de cualquier medida: la legitimidad, la necesidad y la proporcionalidad, y que en el presente caso se cumple con todos y cada uno de ellos. No hay que pasar por alto que de la carpeta de investigación
se desprende el informe de la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal, el cual debe ser tomado en cuenta por el juez, según se estipula en el artículo 156, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Informe que nos dice que actualmente la procesada vive sola y no tiene dependientes económicos, así como que solamente tiene un contacto habitual con su familia, lo cual no le impide ni le dificulta irse del Distrito Federal. Además, tenemos que la corta estancia de la señora Castillo Padilla en esta población, en el domicilio Calle Reforma, número 321, Interior 5A, Colonia Lomas de Chapultepec, el cual renta desde hace pocos meses, se debe precisamente a que anteriormente vivía con la hoy víctima, por lo que no cuenta con propiedad alguna en esta localidad, lo que constituye una falta de arraigo, ya que no hay circunstancias que sugieran objetivamente que la señora Castillo Padilla pudiera tener interés en quedarse en este territorio y en consecuencia acogerse al procedimiento penal, el que, como es evidente, pudiera concluir con una sentencia de condena que le imponga una pena de prisión alta debido a la magnitud del delito. De igual manera, y con fundamento en los artículos 172 y 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es necesaria la aplicación de una garantía económica, consistente en la cantidad de 45,000 pesos, la cual es pertinente para la señora Castillo Padilla, dado la misma naturaleza del delito y para garantizar la comparecencia del mismo, con base a que la señora Castillo Padilla tiene la capacidad económica de solventar dicha garantía, ya que cuenta con un trabajo estable en gobierno. Ahora bien, existen datos objetivos que nos hacen pensar que la señora Castillo Padilla pudiera realizar un acto que afecte la integridad física de la testigo Janina Domínguez, ya que como se obtuvo por parte de la Unidad de Medidas Cautelares y de las declaraciones de la propia Janina Domínguez, la señora Castillo Padilla ha llamado a la testigo profiriéndole ofensas y amenazas sobre su testimonio. Aún más que la testigo en mención se encuentra esperando un hijo de la hoy víctima, razón por la cual existe un riesgo fundado de que se cometa contra dicha persona algún acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Ahora bien, con esta petición se dejan prácticamente intactos sus derechos de libertad de ambulatoria y de trabajo, respetándose así el principio de mínima intervención. No hay que olvidar que el derecho fundamental vulnerado en este caso es la vida, el derecho de mayor importancia para cualquier ser humano. Es por todo esto que esta Fiscalía reitera su petición de que se impongan las medidas cautelares que fueron descritas con antelación. Es cuanto, su señoría. Gracias. ¿La defensa tiene algo que argumentar? Sí, su señoría. Adelante. Señoría, esta defensa se opone a lo manifestado por el Ministerio Público, toda vez que se consideran sumamente excesivas e innecesarias las medidas cautelares a las que ha hecho alusión la representación social. Esto en virtud de lo manifestado por la propia Ministerio Público acerca del caso Chaparro Álvarez contra Ecuador, que nos habla de los 3 requisitos indispensables para la imposición de medidas cautelares, mismos que se encuentran previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 156, requisitos que no son satisfechos con la solicitud de la señorita fiscal. Debemos tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no hay riesgo de sustracción de la acción de la justicia. En primer término, tenemos que la prohibición de salir sin autorización del Distrito Federal es innecesaria, ya que mi representada sí cuenta con arraigo en esta ciudad. Si bien es cierto, no cuenta con una propiedad, sí cuenta con un arraigo laboral, pues se desempeña
como secretaria proyectista dentro de una sala civil con al menos 2 años de antigüedad, puesto para el cual es necesario llenar ciertos requisitos y tener toda una carrera judicial, por lo que resultaría ilógico arriesgarse a perderlo. Además, si se llegara a aplicar dicha medida cautelar, se estaría causando un perjuicio real a mi representada, pues de la declaración de la señora Raquel se desprende que su familia reside en Navolato, Sinaloa. Y si bien es cierto mi representada vive sola, sí mantiene un contacto directo con sus padres, por lo que al impedirse desplazarse dentro del territorio nacional se estaría causando un perjuicio directo a mi defensa. Además, no existe ningún dato que nos lleve a determinar que mi representada cuenta con la intención de huir de este lugar, pues ella, como toda abogada, sabe las consecuencias y perjuicios que pudiera traer en caso de sustracción de la acción de la justicia, por lo que se debe atender al principio de mínima intervención y permitir que mi representada lleve una vida normal, sometiéndose a proceso. Aunado a esto, debemos tomar en cuenta que mi defensa, al momento de su detención, no opuso resistencia, pues así se desprende del informe emitido por la Unidad de Medidas Cautelares. Ha colaborado en el proceso, pues incluso rindió declaración. No cuenta con procesos anteriores ni abiertos, y es una persona sumamente responsable, pues así lo refirió la magistrada Enríquez, razones por las cuales debe desestimarse dicha medida cautelar. De igual manera, la medida cautelar de presentarse ante la autoridad es excesivamente restrictiva, pues debemos tomar en consideración que mi representada cuenta con un empleo, por lo que el ir a firmar semanalmente podría traer consecuencias graves en el mismo, debido al tiempo que tendría que usar para trasladarse hasta las instalaciones de dicha autoridad en un periodo sumamente corto, por lo que para tener que cumplir con dicha medida tendrá que deber ausentarse de su trabajo, lo que pondría en riesgo su empleo, aunque es una persona sumamente responsable y dedicada. Respecto a la imposición de la garantía económica, esta defensa se opone rotundamente a la misma, ya que debemos tomar en cuenta, señoría, que mi representada vive sola, por lo que ella misma debe de mantenerse, razones por las cuales le causaría un perjuicio grave hacia su economía, y en este caso tampoco se cumpliría con el principio de mínima intervención, pues esta medida cautelar sería demasiado lesiva para mi representada, dado sus características. Es por esto que deben tomarse en cuenta las argumentaciones de esta defensa. Es por todo lo anteriormente expuesto, su señoría, que pido se desestimen las solicitudes de la señorita fiscal, pues van más allá de lo previsto por el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, no cumple con los fines de las medidas cautelares, pues del propio informe se desprende que la señora Raquel Castillo no presenta un grado alto de peligrosidad, por lo que las solicitudes de la señorita fiscal exceden en demasía. Es cuanto, su señoría. Gracias.